lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, después que Elías, el profeta de Dios, había confrontado a los profetas de Baal en el monte Carmelo, el fuego del cielo descendió, consumiendo tanto el holocausto como la leña, las piedras y el agua en la zanja. El pueblo vio esto y se postró, clamando, Jehová es Dios. 1 Reyes 6:39. Sin embargo, la victoria de Elías no trajo paz al reino, pues Acab, el rey de Israel, permanecía bajo la influencia de su malvada esposa, Jezabel. Jezabel, llena de ira por la derrota de sus profetas, envió un mensaje a Elías, así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de esos profetas. 1 Reyes 19:2. Al escuchar esto, Elías, temiendo por su vida, huyó al desierto, clamando a Dios en desesperación, basta ya, oh Jehová. Toma mi vida, que yo no soy mejor que mis padres. 1 Reyes 19:4. En medio de su aflicción, Elías se refugió bajo un enebro, y allí Dios le envió un ángel. Este ángel, dándole de comer y de beber, le dijo, levántate y come, porque largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Y así, Elías, fortalecido por la comida celestial, continuó su viaje hasta el monte Horeb, el monte de Dios. Allí, y en la cueva, tuvo un encuentro reverente con el Altísimo, donde el Señor no estuvo en el gran viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. 1 Reyes 19:11-12. Después de este encuentro transformador, Dios le dio a Elías instrucciones precisas, incluyendo la unción de Hazael como rey sobre Siria y a Jehú como rey sobre Israel, así como el llamado de Eliseo como su sucesor. Y sucederá que el que escapare de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y el que escapare de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. 1 Reyes 7:17. Esto marcaba un cambio en el plan de Dios, un giro dramático que se cierne sobre Israel. Mientras tanto, Acab y Jezabel continuaban en su senda de maldad. Acab, en su desesperado afán por satisfacción personal, compró la viña de Nabote, un acto que desató la ira de Dios. Jezabel, como siempre, se volvió astuta. No temas, rey, yo me encargaré de ello. 1 Reyes 21:8. Así, bajo sus órdenes, Nabote fue testificado falsamente y, finalmente, asesinado. Elías, una vez más dirigida por Dios, apareció ante Acab con una advertencia. ¿Has hallado a tu enemigo, oh Acab?, preguntó. ¿No se ha vendido a hacer lo malo ante los ojos de Jehová? 1 Reyes 9:20. Ante estas palabras, el rey, abrumado por el juicio que se avecinaba, se vistió de áspero y ayunó, mostrando señales de arrepentimiento. La voz del Señor, viendo la humillación de Acab, dijo a Elías, ¿has visto que Acab se ha humillado ante mí? Por tanto, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. 1 Reyes 9:29. El corazón de Elías se llenó de asombro, pues el poder de la misericordia de Dios se manifestaba incluso en medio de un rey tan cruel. Sin embargo, el eco de justicia divina aún resonaba y el desenlace de Acab y Jezabel se acercaba. En momentos de gracia, la pregunta persiste, ¿podría el arrepentimiento genuino cambiar el destino maligno que había desatado su traición? ¿Y qué más tenía Dios preparado para Israel en medio de estas tempestades? El susurro del Espíritu soplaba con un mensaje, pero lo que aún no saben es que el juicio de Dios tiene un plan mucho más grande y soberano para redimir a su pueblo. Y sucedió que, después de que Elías pronunciara las palabras del Señor ante Acab, el rey volvió a su palacio abatido y angustiado. No obstante, la maldad de Jezabel no conocía límites, y ella, al enterarse de la humillación de su esposo, se llenó de furia. ¿Por qué te has humillado?, le reprochó. ¿Acaso piensas que la vida de un rey puede someterse a la voluntad de Dios? Su voz, como un trueno, resonó en la oscuridad de la noche, llenando el ambiente de temor. Las sombras del reino se alargaban mientras Acab, temeroso y culpable, se hallaba en un dilema. Esta mujer, su reina, había sido la motivación de su impiedad, arrastrándolo a la idolatría y la violencia. ¿Qué haré para satisfacerla?, pensó, mientras una angustia creciente oprimía su corazón. Sin embargo, aún en su confusión, una fragancia de esperanza flotaba en el aire, un indicio de que había más en el plan de Dios de lo que podía comprender. Mientras tanto, Elías se encontraba en la montaña, orando y buscando la dirección del Altísimo. En su espíritu, sentía el peso de la responsabilidad que Dios le había encomendado.
un desafío que no solo afectaba a Acab, sino a toda la nación de Israel. En medio de su oración, escuchó nuevamente el susurro delicado de la voz de Dios, que le dijo: «Levántate y ve a encontrar a Eliseo, el hijo de Safat, quien te ungirá como profeta en tu lugar». 1 Reyes 7 y 16. Este llamado era un recordatorio de que la obra de Dios continuaría, y que la luz siempre prevalecería sobre la oscuridad. Elías descendió de la montaña y se dirigió a la tierra de Abel-Mehola. Allí encontró a Eliseo labrando la tierra. Al verlo, lanzó su manto sobre él, un acto simbólico que representaba la transmisión de autoridad y unción. Eliseo, dejando su arado y a sus padres, siguió a Elías. «Déjame despedirme de mi padre y de mi madre», dijo Eliseo, revelando su deseo de honrar sus raíces antes de embarcarse en esta nueva misión. Elías, comprendiendo el corazón del joven, le permitió hacerlo, sabiendo que era el inicio de una nueva era en el pueblo de Dios. Mientras esto sucedía, Acab se encontraba en medio de un consejo oscuro con Jezabel. «No podemos dejar que esto continúe», afirmaba ella. «Debemos eliminar la influencia de los profetas del Señor y restaurar nuestro dominio sobre Israel. En este reino solo debe haber una voz, la nuestra». Su mirada fulgurante reflejaba la determinación de un corazón desviado que estaba dispuesto a desatar un caos sin fin. La atmósfera se tornaba cada vez más tensa, el peligro acechaba en cada rincón de la corte. Y mientras Acab, angustiado por las profecías que se cernían sobre él, se dejaba llevar por la manipulación de Jezabel, el velo del destino comenzaba a levantar. Pero lo que aún no saben, resonaba la voz del Espíritu en el corazón de Elías, es que Dios tiene un plan tanto para castigar como para restaurar. En el silencio de la noche, se están preparando los elementos de un juicio que cambiará para siempre el destino de este pueblo. Así, con cada decisión y cada murmullo de conspiración, el reino de Acab se acercaba inexorablemente al momento definido en el calendario divino. La balanza de la justicia se estaba equilibrando y con cada paso la verdad de Dios se acercaba, preparada para revelar su soberanía en un drama trascendental que resonaría a lo largo de generaciones. Un nuevo amanecer se acercaba y se podía sentir la tensión divina en el aire, presagiando que el tiempo de revelación estaba al caer. Y sucedió que, tras la decisión oscura de Jezabel de eliminar a los profetas del Señor, la noche se tornó más densa y el pueblo de Israel se sumió en un miedo reverente. Acab, desgarrado entre el amor hacia su reina y el temor de Dios, decidía seguir los designios de su esposa, sin comprender que las sombras en su palacio eran solo un reflejo del juicio inminente que se acercaba a los ojos de Jehová. Mientras tanto, Elías y Eliseo caminaban juntos, compartiendo visiones del futuro. El joven profeta, con fervor y determinación en su corazón, preguntó: «¿Qué le espera a nuestra nación, maestro?». A lo que Elías respondió: «La calamidad ha sido sembrada, pero también la esperanza. El Señor lleva el control de esta historia, y solo Él puede cambiar el curso de nuestras vidas. Espéralo, lo que está por suceder será grande». En la corte, Jezabel comenzó a ejecutar su plan. Convocó a los sacerdotes de Baal y a los profetas falsos en un banquete, brindándole al rey una representación de poder que aparecía irresistible a sus ojos. «Que este reino se incline hacia el verdadero Dios», decía ella con una sonrisa engañosa. «Los dioses de nuestros padres jamás nos abandonarán. Debemos alzarnos y hacer tronar nuestra voz sobre la de los profetas de Yahvé». Sin embargo, la providencia de Dios estaba ya en movimiento. El mismo Elías, guiado por su fe, se preparaba para llevar a cabo una confrontación divina. Se detuvo en un claro, al borde de la colina, y alzó su voz: «Jehová, Dios de Israel, que tú muestres tu poder y que los corazones del pueblo se vuelvan hacia ti». Sus palabras resonaron en el aire, como un eco del cielo, y los ángeles comenzaron a tomar sus posiciones ante el evento que cambiaría todo. Días después, en medio de un día resplandeciente, Elías se dio a conocer ante Acab. «Rey Acab, como el Señor, Dios de Israel, vive, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra». 1 Reyes 17, 1. La mirada del rey se tornó sombría. La sequía amenazaba la vida misma, y la culpa de su mala dirección se asentaba pesadamente sobre sus hombros. Mientras tanto, en su palacio, Jezabel frunció el ceño, sintiendo el aire cargado con el presagio de lo que estaba por venir. «No toleraré la burla de este profeta», murmuró para sí misma. Mientras miradas furtivas se intercambiaban entre sus consejeros,
cada uno sintiendo el peso de la tensión en la corte. Debemos actuar rápidamente, Acab no puede ser un rey débil. El resultado de estas decisiones se convertiría en un voluntario sacrificio. Los corazones del pueblo temblaban, divididos entre la lealtad a Baal y el eco de la advertencia del profeta Elías. Mientras tanto, en la soledad de la montaña donde ocurrió el encuentro divino, la voz del Señor resonó nuevamente en el corazón de Elías: prepárate, pues este es el tiempo de la revelación. Llevarás a cabo un desafío que hará temblar los cimientos del reino. El aliento divino soplaba sobre los corazones de los hombres, y en medio de la oscuridad, se vislumbraba la luz de un nuevo comienzo. Las oraciones de Elías se intensificaron, y su fe se alzó como un estandarte de victoria frente al caos de la corte. Pronto, oh Dios, será revelado tu poder y tu gloria, clamó con fervor. Así, en los cielos, el plan soberano de Dios comenzaba a desenredarse, listo para ser revelado en el momento preciso. El destino de Israel, frágil entre las manos humanas, se disponía a experimentar una transformación asombrosa, mientras se preparaba el terreno para el culminante enfrentamiento en el Monte Carmelo. Es allí, en el horizonte, donde las nubes empezaban a acumularse, y el cielo latía con la inminencia de un torrencial despliegue divino. La presencia de Dios estaba al caer, y lo que el pueblo ignoraba era que en el acto firme de Elías se manifestaría el cumplimiento de la justicia y la restitución. Pero lo que aún no saben, resonó en cada rincón del espíritu de Elías, es que Dios tiene un propósito glorioso que se desatará entre los suyos. En el amanecer de un nuevo día, el cielo aún lucía encapotado, como un presagio de lo inminente. Elías, fiel en su llamado, se dirigió hacia el Monte Carmelo, donde las tribus de Israel serían reunidas. Aquí es donde el Señor hará un asombroso espectáculo, murmuró en su corazón, mientras las tierras áridas clamorosamente aguardaban un cambio que parecía lejana realización. La noticia de la sequía se había esparcido como azote entre el pueblo, y muchos se encontraban en la frontera del desespero y la desconfianza. La situación de Israel era sumamente crítica, la vida se extinguía poco a poco y la adoración a Baal, que había sido instigada por Jezabel, había sumido al pueblo en una profunda ignorancia espiritual. ¿A quién seguirán, al Dios de Israel o a los ídolos que no pueden salvar? Se preguntaba Elías con cada paso que daba, su fe incendiada por el Espíritu del Altísimo. No obstante, en el palacio real, la ansiedad se había convertido en su aliada. Jezabel, ya enterada del plan del profeta, despachó mensajeros a cada rincón, alertando a sus seguidores de la asamblea que estaba por acontecer en el monte. Que el pueblo se prepare para desechar a aquel que osa desafiar nuestros dioses, ordenó con furia desatada. Mientras su mirada destellaba de odio contra Elías, el día de la confrontación llegó, y el pueblo comenzó a congregarse, intrigados, un crisol de almas, algunos todavía fieles a Jehová, otros perdidos en la mezcla de cultos. Elías, erguido con el poder del Señor, planteó una pregunta que tocó los corazones. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. 1 Reyes 6 y 21. La multitud quedó en silencio, aún atrapada en la tensión del momento, incapaz de decidir. Con un fuego encendido en su pecho, Elías propuso que ambos bandos ofrecieran un sacrificio a sus respectivos dioses. El Dios que contestare por fuego, ese es el verdadero Dios, proclamó, elevándose por encima del pánico que se cernía sobre ellos. Y así, los profetas de Baal, con gran alboroto, comenzaron su ritual, clamando desde la mañana hasta el mediodía, cortándose con cuchillos en un frenesí de desesperación, mientras Elías observaba, plenamente consciente de que el Señor estaba con él. Quizá está meditando, se burlaba Elías, sus palabras unas dagas en medio de la confusión que sufrían los adoradores de Baal. La tarde fue avanzando y no hubo respuesta. Así, se levantó con una fe sobrenatural, uniendo a los que aún confiaban en Jehová y reconstruyendo el altar de piedra que había sido desmantelado, representando el retorno a la verdadera adoración. Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, demuestra este día que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, clamó Elías, su voz resonando como un tambor sagrado en el silencio. Con una oración breve y a la vez poderosa, su imploración alcanzó las puertas del cielo. Entonces, como respuesta a la fe genuina y al clamor de su siervo, el fuego del cielo descendió y consumió el holocausto, las piedras y el agua que había sido vertida por Elías alrededor del altar.
Fue un espectáculo de gloria, una manifestación clara del poder divino que no dejó lugar a la duda. El pueblo, vislumbrando lo que estaban presenciando, cayó rostro en tierra, exclamando: «Jehová es Dios. Jehová es Dios». 1 Reyes 6:39. Celebrando así el regreso a la verdadera adoración, el destino de las tribus de Israel se hallaba entrelazado con el cumplimiento del plan soberano de Dios. Pero en el torbellino de la alabanza, aún se ocultaba una sombra. Jezabel, informada del suceso, se preparaba para manifestar su ira. Y en su oscuro corazón un plan maligno comenzaba a gestarse. Pronto, resonó en el espíritu de Elías: no será solo una prueba de fe, sino una lucha contra las tinieblas que amenazan con devorar al pueblo. La batalla aún no ha terminado. La historia de Israel, aún colisionando entre luz y oscuridad, se adentraría en un nuevo capítulo de revelaciones y confrontaciones. El sol comenzó a caer en el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo ominoso mientras la multitud, aún aturdida por la magnífica aparición de fuego, comenzaba a disiparse. Pero Elías, sintiendo la agitación en su espíritu, se mantuvo firme, consciente de que la sombra de Jezabel estaba adentrándose como una tormenta en el corazón de Israel. «No he terminado», se dijo, mientras miraba hacia el oeste, anticipando lo inevitable. Las noticias del milagro extraordinario se extendieron como ecos sobre la tierra cansada. Pero en el palacio, Jezabel, con su maquillaje aún intacto pero su rostro arrugado por la furia, retumbó su voz en las paredes doradas. «Traedme a ese Elías. No dejaré que este profeta se ría de nuestros dioses». Su venganza se gestaba como un huracán, y cada persona en su corte sentía el peso de la ira desatada. Había un pacto oscuro entre Jezabel y Baal que no permitiría que se fracturara tan fácilmente. Al día siguiente, Elías se levantó temprano, orando a Jehová por la dirección. Recordando el pacto que había hecho con su pueblo, se sintió lleno de valor. Si Jehová ha mostrado su poder, no puedo estancarme en el temor. Mi deber es advertir y guiar, pensó mientras subía a un alto lugar, dejando a la multitud deslumbrada y buscando la voluntad del Señor. En el palacio, Jezabel organizó una reunión con los profetas de Baal, sus rostros iluminados por la esperanza de venganza. «Nosotros les dimos a este pueblo una opción, y ahora que han visto el poder de su Dios, debemos mostrarles que nosotros no somos débiles», decía. «Convocad a los príncipes de la tierra. Debe haber un castigo ejemplar». Elías y Jezabel pronto se cruzarían en un choque de voluntades que resonaría a través de generaciones. Con un corazón ardiente, Elías descendió hacia el pueblo, sabiendo que la opresión de Jezabel no podría continuar por mucho tiempo. Detrás de él, la sombra de su fama se desvanecía rápidamente, mientras una multitud de fieles y temerosos seguía sus pasos. «Si me habéis visto caer de rodillas en el altar, también debéis prepararse para lo que sigue. No solo hemos de glorificar a Jehová, sino confrontar a Baal y sus seguidores», les instó Elías mientras un aire de determinación se apoderó de aquellos que lo rodeaban. Fue entonces que un mensajero de Jezabel apareció, aguardando la llegada del mensaje de muerte. «Así me hagan los dioses y aún más, si mañana a estas horas no has sido como uno de ellos». Las palabras resonaban como un eco ominoso, no solo en los oídos de Elías, sino también en su mente. «Señor», clamó Elías al recibir la amenaza, «¿cuánto más deberá sufrir tu siervo? ¿Hasta cuándo permitirás que la oscuridad prevalezca sobre tu pueblo?» Sentía como la presión se multiplicaba, y sus pensamientos se atormentaban mientras reflexionaba sobre la gran batalla que se avecinaba. En ese momento, una voz resonó en su interior: «He aquí, Elías, no es la victoria en la batalla lo que define la venganza, sino la fidelidad en la prueba». Fue un recordatorio de que el plan de Dios era mayor que cualquier amenaza humana. A medida que Elías se preparaba para la confrontación, su mente se llenaba de un propósito renovado. Pronto, Jerusalén verá la gloria de Dios, y aún Jezabel conocerá su soberano poder. Con una determinación firme en su corazón, entendió que Dios no solo deseaba la victoria, sino el regreso de su pueblo hacia él. Así, el destino de Israel se encontraba en una encrucijada. La adversidad había plantado una semilla de fe, y la guerra espiritual se intensificaba. Las uvas de la ira de Jezabel podían llegar a ser dulces. ¿Qué revelación misteriosa está aún oculta en el corazón de Dios que cambiará el rumbo de todo?, se preguntó Elías, con la fe como su estandarte.
La batalla entre la luz y la oscuridad proseguía, y mientras se lo preguntaba, sabía que la mano de Dios estaba aún extensamente involucrada. Los corazones se volverán y las naciones conocerán el nombre de Jehová, pensó con esperanza. Más aún, la sala del trono celestial aguardaba para manifestar el próximo movimiento del Dios viviente, revelando así, una vez más, su soberana y perfecta voluntad. El cielo se oscureció con la angustia que rondaba en el palacio, pues la ira de Jezabel era como un tornado que arrasaba todo a su paso. A medida que sus mensajeros corrían de un lado a otro, la atmósfera se llenó de un horror silencioso. ¿Quién se atreverá a oponer resistencia a Baal?, se preguntó Jezabel con rabia, mientras observaba los rostros de sus esbirros temerosos. El tiempo de Elías ha llegado a su fin. Sus días de gloria pronto se marchitarán. Mientras tanto, Elías, con el corazón lleno de temor, buscó refugio en las montañas que rodeaban su pueblo. Su espíritu estaba agitado, y en su solidón se preguntaba si había de ser la última voz de advertencia en un Israel que había olvidado a su Dios. Sus pensamientos se ascendieron hacia lo alto, buscando claridad en la tormenta de confusión que lo consumía. Si mi vida ha de ser ofrecida, que sea un sacrificio agradable ante Jehová, murmuró, alzando sus manos hacia el cielo gris. En ese instante, el viento cesó, y una calma sobrenatural comenzó a descender sobre Elías. Sentado en una roca, recordó las promesas de Dios a su pueblo, y las palabras del pacto que había hecho con ellos. He aquí, no te dejaré ni te desampararé, resonaban en su mente como un bálsamo para su angustia. Elías sintió que el fuego que iluminaba su alma no era simplemente su propio valor, sino el poder de Dios preparándolo para el momento culminante en la corte de Jezabel. La atmósfera se enardecía. Ella, furiosa por las palabras de Elías, decidió convocar a todos los profetas de Baal. Debéis demostrar quién es el verdadero Dios, declaraba mientras escaneaba a sus seguidores. Si Elías es tan valiente, que venga ante nosotros, y que se decida en el altar de Dios y de Baal. Una vez por todas. Las noticias de la confrontación se esparcieron como fuego en la paja seca, llamando a hombres y mujeres desde las aldeas cercanas a presenciar este espectáculo. Elías se enfrentará a Jezabel, susurraban entre sí. La expectativa en el aire era palpable, mientras la gente se preparaba para ver qué sucedería. Elías, con su rostro impasible, se presentó ante la multitud que se había reunido en el monte Carmelo. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?, exclamó con voz poderosa, resonando entre las piedras y los corazones. Si Jehová es Dios, seguidle a él, y si Baal, id en pos de él. La multitud, visible y ansiosa, guardó silencio, sorprendida por el desafío. La tensión era intensa, todos esperaban la respuesta que darían los profetas de Baal, que comenzaron a danzar y clamar con fervor, desesperados por hacer descender fuego del cielo. El tiempo pasaba, y sus esfuerzos eran vanos, mientras la risa de Elías resonaba, como un eco irónico ante la imposibilidad de su magia. Al dar el paso siguiente, Elías preparó el altar de Jehová. Apiló 12 piedras, representando a las tribus de Israel, y sobre ellas colocó la ofrenda. Luego, proclamó, llenad 4 cántaros de agua y derramadlos sobre el holocausto y sobre la leña. El pueblo estaba confundido. ¿Por qué Elías mojaría el sacrificio, cuando podría haber invocado el fuego de Dios con sencillez? Elías, con una fe inconmensurable, se arrodilló y comenzó a clamar al Señor. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, muéstrame hoy que tú eres Dios en Israel. Su voz resuena como trueno, y el cielo oscuro pareció abrirse. De repente, un fuego descendió del cielo, que consumió el holocausto, la leña, las piedras y el agua. La multitud se postró en tierra y clamó, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Pero en el fondo, la sombra de Jezabel se cernía, furiosa y destrozada. Sabía que la caída de Baal significaba el inicio de su propio descenso. Sin embargo, en su desesperación, el rostro de la reina se torció en un gesto de desafío. Mientras Elías ofrecía sacrificios de alabanza al único y verdadero Dios, una predicción oscura se gestaba en su corazón. Elías, la batalla no ha terminado. Venga lo que venga, habrá más que enfrentar. Y así, las puertas del conflicto se abrían y la historia de Israel tomaba un giro insospechado.
En medio de la victoria, la pregunta seguía resonando: ¿qué venganza espera en el corazón de Jezabel? ¿Y hasta dónde alcanzará la misericordia de Dios a medida que se acerca la tormenta de su justicia? El eco de la proclamación de Elías aún resonaba en el aire como un consejo divino, mientras la multitud se dispersaba, aturdida por la magnificencia del fuego que había consumido el altar. Pero con cada paso que Elías daba, una sombra oscura se cernía sobre su corazón, pues sabía que el desafío a Jezabel había abierto una puerta a su ira desatada. «Ve y no temas», susurró la voz del Señor en su espíritu como un suave susurro de aliento. Sin embargo, Elías entró en conflicto con sus pensamientos. ¿Sería el valor suficiente para enfrentar el furor de la reina? La gravedad de su misión se asentaba sobre su pecho y mientras descendía del monte, sus pasos se hicieron pesados. En el palacio, Jezabel, consumida por la furia y el odio, convocó a sus soldados con una voz cortante. «Traedme al profeta, y que mi venganza sea más rápida que el fuego que ha descendido del cielo», ordenó, sus ojos destilando una rabia que podría hacer temblar la tierra. «Si Elías ha desafiado a Baal, yo desafiaré a su Dios. Haré que su voz sea apagada en este reino». Mientras tanto, Elías, protegido por la voluntad de Dios, encontró un refugio temporal en las montañas. Cada rincón del paisaje le recordaba los pactos de Dios, los recuerdos de sus antepasados resonaban en su alma. Desde la lejanía, sentía como si la tierra misma se quejara por la apostasía de Israel. «¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo se olvidarán de ti?», clamaba, dejando que su dolor se elevase como incienso ante el cielo. De repente, un viento violento corrió entre las rocas, y Elías sintió que la voz de Dios podría estar entre los truenos que venían. Pero no. Era un ángel, que se acercó en medio de la tempestad. Con una luz resplandeciente, le reveló el mensaje de Dios: «Elías, regresa, porque yo tengo aún propósitos con Israel. He guardado un remanente por el cual aún clamaré». Las palabras del ángel renovaron la esperanza en Elías. Sin embargo, a medida que se preparaba para regresar, Jezabel lanzó un ultimátum. Ella envió mensajeros al pueblo proclamando que el tiempo de sentenciar a Elías había llegado. La noticia se esparció como un fuego infrenable. La gente balbuceaba y temía el castigo que vendría tras la palabra de la reina. El tiempo apremiaba en los corazones afligidos que sabían de la ira de Jezabel. Pero Elías, con firmeza modificada por el poder del Altísimo, se detuvo y decidió no huir ante el temor. Convocó a los líderes del pueblo y les dijo: «Si aún hay un remanente fiel al Dios de Israel, escuche sus palabras. Este es el tiempo de restaurar el pacto, el tiempo de volver a Jehová». La multitud se unió y comenzaron a clamar en unidad. Su alabanza se elevaba en el aire como una fragancia agradable. «Jehová es Dios. Perdónanos, oh Altísimo», gritaban, deseando volver al camino recto. Pero el ominoso eco de Jezabel se sentía a sus espaldas, esperando para arruinar la fe recién restaurada. Y cuando llegó la noticia a la reina, su rostro se oscureció. «Esto no terminará aquí», murmuró, su venganza hervía en su corazón. Pero antes de actuar, decidió utilizar el aspecto más oscuro de su táctica, una nueva estrategia que dejaría a todos temerosos, incluso a los hombres de Dios. «Traeré la desesperanza sobre ellos», prometió mientras enviaba un mensaje a los más influyentes del reino. Incitándolos a lamentar su fe y dudar de la promesa de Dios, los cielos se llenaron de tensión, pues la historia de Elías y Jezabel ahora se entrelazaba en el gran plan divino y una batalla espiritual estaba por librarse. En el horizonte se vislumbraba el misterio del propósito soberano de Dios, qué jugada divina se estaba preparando ante sus ojos, y cuántas almas serían tocadas en el fuego de esta nueva confrontación. Elías sintió el peso de la historia y la providencia en sus manos, mientras se preparaba para volver a enfrentar a Jezabel. Las altas montañas lo rodeaban como guardianes silenciosos, y en su interior, cada latido resonaba como un tambor de guerra. «Señor, ¿qué harás?», murmuró en una oración ferviente, sintiendo la fatiga de una lucha que apenas empezaba. Al regresar a la ciudad, una atmósfera de vigilancia y miedo lo envolvía. A cada paso, murmullos aterrados se entrelazaban con la alabanza, y los rostros de aquellos que habían clamado a Jehová parecían ahora nublados de duda. El desafío de Jezabel había sembrado la inquietud, y Elías podía verlo en sus ojos.
De hecho, había más que palabras tras los muros del palacio, había vida y poder en juego. Mientras avanzaba, se encontró con un grupo de ancianos que le miraban con temor, pero entre ellos estaba Otoniel, un hombre de fe que había resistido las seducciones de la reina. «Profeta de Jehová, venid, escúchenos», les dijo con voz baja pero decidida. «Hay un remanente que ha permanecido fiel y Sebastián, uno de nuestros líderes, ha visto visiones. Ha advertido que las tinieblas se aproximan y debemos unir nuestras fuerzas». Elías, sintiendo el eco del llamado de Dios, asintió y llevó a los hombres a un lugar de reunión, donde las antorchas parpadeaban sobre sus rostros serios. «La voz de Jezabel no se alzará sobre el pueblo de Dios», proclamó Elías con firmeza. «Hoy clamor a Jehová. Unámonos en oración y pedir que Él intervenga en este conflicto. No tenemos batalla sino que es de Él quien se levanta en favor de su pueblo». Mientras los hombres se arrodillaban, una atmósfera de ferviente oración llenó el espacio, y la gloria del Señor empezó a descender como una nube sagrada. En ese momento, Dios habló a través de Otoniel: «Así dice Jehová, el Dios de Israel, tu clamor ha llegado a mis oídos, y yo responderé. No temáis la furia de Jezabel, porque yo he enviado a un nuevo inspirado a tu rey». El corazón de Elías se estremeció. «¿Quién es ese inspirado que ha de alzar la voz entre el pueblo?», preguntó, sabiendo que el regreso a la fe sería el principio de una gran confrontación. Otoniel respondió con voz temblorosa: «Un hijo de Acab será el portavoz del Altísimo». Las palabras flotaban en el aire como una nube de incertidumbre. Elías sintió que el aliento del Espíritu llenaba el ambiente, encendiendo su fe y despertando su valor. ¿Podría ser que en medio de la oscuridad un nuevo líder surgiera para restaurar el honor de Jehová en Israel? Lo que no sabían en ese instante era que la venganza de Jezabel ya estaba en movimiento. Astutas maquinaciones tejían un velo oscuro a su alrededor. En el palacio, ella se preparaba en secreto, concentrando sus fuerzas junto a los profetas de Baal, buscando un plan que fuera más allá del mortal. Elías, advertido de las crecientes sombras, llevó a cabo su misión con fervor renovado, sabiendo que el pueblo clamaría, no solo por su supervivencia, sino por una restauración que reverberara en la tierra. Era un tiempo de decisiones sagradas y de valentía divina, y lo que estaba por venir cambiaría el destino de Israel. Así, los cielos se abrían, y el eco de su fe resonaba más alto que la voz de la reina. «Jezabel pronto conocerá el poder de mi Dios», se prometió a sí mismo. Cada oración que ofrecían se convertía en un golpe contra las puertas de la oscuridad. Mientras tanto, en un rincón del palacio, Jezabel, con un aire de confiada determinación, planificaba su ataque. «Destruiré este profeta de Jehová y con él a su Dios», murmuró, sin saber que el tiempo de la revelación ya había llegado. «El mismo poder que trajo fuego descenderá sobre este pueblo». Y así, la batalla espiritual que se libraba en el cielo empezaría a manifestarse en la tierra. La pregunta que se posaba en el aire sagrado era: ¿cuál sería el verdadero costo de la fidelidad y la restauración en medio de la apostasía, y quién, al final, levantaría la voz en el desierto de la desesperanza? Y aconteció que Elías, lleno de la presencia de Dios y de fe renovada, se acercó al pueblo que había clamado por el verdadero Dios. Tras escuchar el mensaje del Señor a través de Otoniel, su corazón se encendió en esperanza. Era el momento de actuar, un tiempo para que la fe del remanente fuera como un fuego abrasador, aún enfrascado en la sombra de Jezabel. El profeta reunió a los líderes del pueblo. «Hermanos, ha llegado el tiempo de levantarnos contra la oscuridad», proclamó con voz resonante. «No estamos solos, Jehová está con nosotros. Su justicia nos llevará a la victoria». Las miradas de incertidumbre comenzaron a transformarse en determinación. La promesa de Dios se comenzó a apreender en los corazones. En el palacio, la malicia de Jezabel crecía como un campo de espinas. Había convocado a todos los profetas de Baal para una reunión secreta, y entre el humo del incienso y susurra de venganza, tejía un plan para eliminar a Elías de una vez por todas. «Si este profeta busca desafiar nuestra autoridad, le mostraré qué significa verdaderamente el poder», decía con voz helada. Sus esbirros asentían, contagiados por su rencor. Mientras tanto, Elías y el remanente oraban fervientemente. «Señor, responde a nuestro clamor», suplicaban, con el anhelo de ver la restauración de la adoración en Israel.
La llama de la fe fue encendida, y varios empezaron a alzar sus voces, clamando a Jehová por un milagro que liberaría a su nación de la opresión. Su clamor ascendía al cielo como un incienso puro, y Dios, en su fidelidad, escuchaba al caer la noche. Mientras los sacrificios se ofrecían en el altar, dos fuerzas colisionaban en la dimensión espiritual. La lucha era entre la luz que Elías se mostraba y la oscuridad que Jezabel intentaba propagar. En un momento candente, Elías decidió que debía confrontar a Jezabel nuevamente. La justicia de Dios no será silenciada, pensó mientras se preparaba para el desafío final. Llegó el día cuando Jezabel lanzó su amenaza. «Habré de extinguir la voz de Elías», proclamó con desdén, mientras miraba por la ventana de su palacio. No sabía que su propio corazón estaba siendo pesado en la balanza del juicio divino. El pueblo, por su parte, sentía la tensión en el aire. Sin embargo, la luz ya había comenzado a inmiscuirse entre ellos. Elías subió al monte donde había desafiado a los profetas de Baal. «Hoy, Jehová tendrá la última palabra», dijo con convicción, y la multitud lo siguió. Juntos, elevaron oraciones, sus voces resonaban como un estruendo, llegando a los umbrales del cielo. Hacía tiempo que el temor había puesto a este pueblo de rodillas, pero ahora la fe estaba reavivada y con ella un renacer de esperanza en el palacio. Jezabel recibió informes de la unión creciente del pueblo, y su ira estalló como el trueno. «Atráiganme los más valientes», ordenó. «Si se alzan en contra de mí, que sientan el poder de Baal», gritó, deseando hacer un espectáculo público de venganza contra Elías, y así, en medio de esta creciente tensión, se prepararon para el enfrentamiento final. Elías, no temiendo la furia de la reina, se dirigió cara a cara al pueblo y a sus líderes. «Hoy es el día de decisión», anunció. «Si Jehová es Dios, sígalo. Si Baal, en pos de él». La voz de Elías resonó con la fuerza del cielo, y el pueblo, con los corazones renovados, se unió. Una ola de determinación hizo eco en sus almas. De repente, un viento empezó a soplar, y el cielo se oscureció luego de las nubes. La atmósfera cambiaba, y un relámpago partió el cielo. Fue una señal de que Dios estaba en el umbral de manifestar su gloria. La multitud se reunió en torno a Elías, y viendo la confianza de su profeta, se sintieron listos para actuar. «Esto es solo el inicio», dijo Elías con fe y firmeza. «Mirad y veréis la mano de Dios sobre todos nosotros». Con un grito de adoración, comenzaron a alzar sus voces, mientras Elías oraba con una fervorosa entrega. «Oh Jehová, muéstrales tu gloria». El cielo entonces respondió a su clamor. Descendió fuego del cielo como nunca antes se había visto, encendiendo el altar de Jehová y consumiendo todo lo que había sobre él. Fue un espectáculo de poder divino que dejó a todos asombrados. Los corazones fueron conmovidos, y la multitud cayó en tierra, exclamando: «¿Jehová es Dios? ¡Jehová es Dios!». La voz del pueblo había vuelto a resonar con fuerza, un clamor de alabanza que se oía en toda la tierra. La conexión entre el cielo y la tierra se había restablecido, y la separación de la idolatría había sido quebrantada. La reacción de Jezabel fue inminente. Su palacio se convirtió en un lugar de orden caótico. La ira invadió su corazón cuando recibió la noticia de la victoria de Jehová, y su cólera la empujó a enviar a un mensajero a Elías: «Así me hagan los dioses, y aún me añadan, si no te he de hacer como a uno de ellos». Pero su amenaza era solo un eco vacío en comparación con el fuego que había visto. Elías, con valor renovado, se encontraba en una posición de autoridad, sabiendo que Dios había obrado maravillas ante su pueblo. «Este es el día de la justicia, y Jehová será exaltado sobre todas las naciones», proclamó. La libertad había sido restaurada, y el pueblo decidía clamar por su nombre para liberar su destino. Así, en esa historia de fuego y sombra, la privacidad de Jezabel se desvaneció, y el pueblo fue redimido. La gloria de Dios había prevalecido, y la luz de su verdad comenzó a disipar las tinieblas que durante tanto tiempo habían dominado Israel. Con reverencia, Elías se volvió hacia el pueblo y dijo: «Hoy hemos visto la mano de Jehová, y no olvidaremos esto. Volveremos a poner nuestra confianza en el Dios viviente. Así, como él prometió, permaneced en su camino y disfrutad de la bondad de su favor». La historia de Elías se convirtió en un recordatorio que resonaría por generaciones. Dios, en su fidelidad,
había mostrado aún en los tiempos más oscuros que siempre hay esperanza y un camino hacia la restauración. La redención de Israel estaba asegurada y la fe del pueblo restaurada. Este es el final de esta poderosa historia. Mantengamos nuestras miradas en Jehová, que sigue siendo fiel en cada generación. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. La historia de Elías y el llamado a volver a Dios es solo el comienzo.